Bueno, 2 horas llevamos ya de este pleno de investidura, esa votación a punto de comenzar en el Congreso de los Diputados. Rápidamente, José Luis, porque estamos viendo las intervenciones en la sala muy breves. La primera es que la lógica es proponer a quien ya tiene o está cerca del acuerdo, no a ver qué sale. Y por tanto no vale eso de decir, llama a cualquiera a ver si puede. No es esa la lógica de la investidura. La segunda es que estamos constantemente diciendo no hay precedentes de esto. Las comunidades autónomas funcionan todas con exactamente el mismo sistema, con la única diferencia que las consultas las hacen los presidentes de los parlamentos y no el rey. Y en las comunidades autónomas ya ha habido dobles y creo que hasta triples consultas. Ya se ha propuesto a los mismos candidatos en 2 consultas diferentes. Ya ha habido espera de los 2 meses para disolver. Ha pasado todo. Déjame y por tanto, los precedentes están así, ¿verdad? Ciudadanos se ha sentido ofendido y ha pedido réplica. En todo caso, bien. Se trata de una mentira que repiten a menudo. Vamos a ver. El turno, vamos a ver. El turno de alusiones corresponde exclusivamente cuando hay un juicio de valor o una falsedad. Falsedad flagrante. No he acabado. No he acabado. Si hay una falsedad, tiene 30 segundos para decir que efectivamente eso es falso. Punto. Muy bien. En la peor tradición de la propaganda, el señor Rufián cree que repetir 1000 veces una mentira la convierte en verdad. Un discurso puede ser más o menos tortuoso, como el del señor Rufián. Lo que no puede ser, eso es una valoración. Lo que no puede ser es calumnioso. No. Y hay una calumnia y una mentira flagrante. Ciudadanos condenó el franquismo por última vez el 27 de septiembre de 2013 en el Parlament de Cataluña con Esquerra Republicana, porque nosotros hemos votado cuando se trata de condenar dictaduras con el partido del señor Rufián. Aclarada la falsedad. Aclarada la falsedad. Ya está. No, ¿y ahora para qué? Presidente, usted sabe que no hay turnos por alusiones en este preciso el turno para turno. Señor Hernando. Sin embargo, señor Hernando. Ha tenido señor usted Hernando. El error de dar la... Señor Hernando, el turno de por alusiones lo recoge siempre el reglamento, siempre. Por lo tanto, no intente interpretar el reglamento, no intente retorcerlo. El turno por alusiones existe siempre en el reglamento y en esta Cámara. Se ha acabado la discusión y vuelve a no tener la palabra. No, perdona. Seguimos. Presidente. ¿Qué pasa? Pero si está diciendo que no. Se acabó la discusión, ya sé que... No, sí, se ha acabado. No, sí. No, pues si le he escuchado su... Vamos a ver. Sí, porque ha empezado. Déjenme tranquilos, un poco de educación y un poco de respeto a la presidencia, verán. Ha empezado su intervención diciendo que yo sabía que no existía en este turno el turno de alusiones, lo cual es falso, porque el turno de alusiones existe siempre en esta Cámara cuando se dan las circunstancias para las alusiones. Por lo tanto, a partir de ahí se ha acabado la discusión. Había una alusión por una falsedad que han querido demostrar como tal, se ha hecho y punto, se ha acabado la discusión. A ver, señor Hernando, ¿qué es lo que quiere decir más allá? Señor, sí, claro, si me deja usted y no me interrumpe y me deja un poco que le explique cuál es el procedimiento y lo que yo le planteo. El procedimiento no me lo explique. Bien, usted ha abierto la posibilidad de hacer este turno por alusiones. Bien, y yo le pido ahora, a través del 71.3, también ese turno. ¿Por qué, señor presidente? Pues porque también ha habido alusiones al presidente de No. Sí. Bueno, se ha dicho una falsedad, una falsedad muy grave.
¿Cuál? Una falsedad, la que ha utilizado el señor Hernando para decir que nosotros hemos dicho que era una corrupción la decisión del rey. Eso usted sabe que no es verdad. Eso usted sabe que no es verdad y el señor Hernando también. Y por lo tanto le pido que se elimine del... Se ha acabado. Le pido que usted cumpla con el... Bueno, el lío continúa, yo no sé, Patxi López, ex Lehendakari, por cierto, ¿qué creéis que se está, qué tipo de presidente del Congreso creéis que está siendo, Gonzalo? Pues yo creo que está sendo un presidente a medida de un Congreso que eu creo que é demasiado ruidoso, demasiado falto de respeto e demasiado difícil de gobernar. A mí non me parece que eso que dixo Patxi López fai un rato de que as protestas a favor, en contra, os aplausos forman parte do tono da Cámara, a mí me parece que non é correcto. Eu aprendí unha cousa facendo deporte e a vou a contar aquí porque me parece que ilustra o caso. Unha vez xogando a tenis, despois de un punto moi largo eu fallei e mandei a pelota á red e todos aplaudiron e alguén que estaba vendo dixo conste que aplaudimos a xogada e non o fallo. E eu creo que nos parlamentos debería ser igual, deberían aplaudir as xogadas e non aplaudir os fallos do contrario. Entonces, e aquí a mí me parece que esa lógica del ruido e de la bronca contribuye muy poco ao debate parlamentario. Vamos a escuchar cómo sigue la cosa, porque esto tiene pinta de que, en fin... Se ha acabado la discusión. No hay más palabras. No, que ya sé, venga. No, se ha acabado. Vamos a ver. A ver... No, que se ha acabado la discusión. No, pero... Señor Tardá. No. Señor Tardá. No tiene... Y menos de 2 en 2. Siéntense. No, siéntense, por favor. Un poco de tranquilidad. Si no... No, si yo no me voy a poner nervioso, no se preocupen. No se preocupen, yo no me voy a poner nervioso. Vamos a ver. El reglamento recoge que hay alusiones de los grupos solo cuando se hayan vertido falsedades o haya habido juicios de valor. ¿Me dejan concluir? Sí, hombre. Entonces, ha habido una afirmación por parte del grupo de Esquerra Republicana que ha sido entendida como una falsedad por el grupo de Ciudadanos, arguyendo un argumento de que efectivamente lo que habían dicho no era cierto. Ha sido así. Vamos a ver, tranquilos. Está ahí el documento, parece ser que demuestra... Están en la Cámara, yo creo que están atónitos como aquí. Pablo, me da la sensación de que en estos momentos Patxi López, José Luis, está perdido ya, ha perdido el control sobre la sesión. A ver, yo no quiero hacer leña de Patxi López, porque es novato y puede aprender. Yo creo que los parlamentos... No, de verdad lo digo. Ya parece Rajoy. No, lo digo de verdad. Hasta tú lo puedes entender. A ver, yo creo que nadie tiene la obligación del primer pleno que preside, el primer pleno importante, saber hacerlo. Yo creo que puede hacer eso. No va por buen camino, bueno, ya se equivocó con la fecha, recordemos. Sí, ya empezó con muchas cosas, y porque además lo está utilizando los servicios de asesoría de la Cámara. Ahora seguro que ya le han abierto el libro encima de la mesa y podía leer el artículo. Y yo creo que en sigue, ahora te escucho, pero vamos a seguir oyendo mientras vamos comentándolo. A ver, ahora está Joan Tardá diciendo algo. Señor Tardá, Señor Tardá, siéntese, guarde silencio, si no quiere que le llame al orden. Señor Tardá, le llamo al orden por primera vez. Señor Tardá, le llamo al orden por primera vez. Siéntese y no tiene la palabra, ya está. Venga, seguimos con la votación. Digo que cuando se les llame a los señores diputados o diputadas, contesten al llamamiento con un sí, con un no o con una abstención desde su escaño de manera clara y audible.
aunque los señores secretarios que les llamen repetirán el sentido de la votación para evitar dificultades. En medio de este lío descomunal, con los diputados de Esquerra que parece que hacían ademán de levantarse y de marcharse, Patxi López ha decidido por empezar la votación. Os pido una sensación antes de que se produzca esa votación. Venga. Vamos a ver, hay un problema, evidentemente, no tiene experiencia y se puede aprender, pero yo creo que hay un elemento erróneo de base, y es que él cree que se pueda gobernar la Cámara a través de la política de llegar al consenso con los que protestan. Y la Cámara no se ha gobernado nunca así. El presidente de la Cámara administra los tiempos en la Cámara, administra las palabras. Claro, olisquea la debilidad de la presidencia. Se acabó. Claro, por tanto, él le dice, señor diputado, no tiene la palabra, punto, y no hay más discusión. Así es como se bueno, están sorteando en estos momentos el orden de la votación. A ver, por aquí. A ver. Ya sabes que me gusta zumbar yo PP. É certo que Patxi López o mellor non fixo ben, pero quen foi o que empezou este procedimento de pedir palabra, turno, foron dous ministros. Foron dous ministros. Los dos sin razón. Los dos sin razón. Sin razón. Quero decir, digamos, Patxi está sendo o presidente do Parlamento, perdón, está tendo algunha dificultad de actuar, pero porque os que empezaron con esta táctica de filibusterismo político foron dous ministros, non exministros, dous ministros do Goberno de España, o ministro de Exteriores e o ministro do Interior. E iso non facilita a ver, volvamos un momento a la Cámara, después Pilar. Primera, que dé comienzo a la votación. Bueno, enseguida, compañeros, nos vamos en cuanto empiece esa votación, así que te pido, tenemos segundos. Pilar, concentra lo que ibas a decir en un sujeto verbo predicado. Unha presidencia dun Parlamento, dunha Cámara Legislativa, en xa máis entra en debate con ningún deputado ou con ningunha deputada. Hai un regulamento ao que teóricamente, formalmente, todo o mundo se ten que ater. Entón, isto, para lle dar a todo o mundo, isto atinxe ao presidente, neste caso, do Congreso dos Deputados, pero a todos os deputados e deputadas, e a política española neste sentido, e vino ali directamente, é un galiñeiro absolutamente insufrible. Bueno, vamos al galiñeiro. Por parte de todo o mundo. Imos ao galiñeiro, que están empezando as galiñas a votar. Están moito máis ordenados. Empezouse a votación, imos un momentiño co sinal en directo da Cámara Legislativa. No. Pablo Manuel Iglesias Turrión. No. Ángeles Isaac García. No. Mateo Iser Nestela. No. Juan Jiménez Tortosa. Sí. Teresa Jordai Roura. No. Juan Manuel Juncal Rodríguez. No. Mónica Lafuente de la Torre. Sí. Marc Lamois Estañol. Sí. María Teresa Lara Carbó. No. José Javier Lasarte Iribarren. Sí. José María Lasalle Ruiz. No. Adriana Lastra Fernández. Sí. Miquel Legarda Uriarte. No. Susana López Ares. No. Juan Antonio López de Uralde Garmendia. No. Julián López Milla. Sí. Domingo Lorenzo Rodríguez. Sí. Miguel Lorenzo Torres. No. Irene Lozano Domingo. Sí. María Pilar Lucio Carrasco. Sí. César Luena López. Sí. Jorge Luis Bay. Bueno, esa votación que transcurre, si echamos el cálculo del miércoles, de la votación del pasado miércoles, aproximadamente media hora emplearán los diputados en despachar esta votación, esta investidura fallida, se pronostica de Pedro Sánchez, por lo que ya van votando los diferentes grupos, con lo cual Sánchez pasará a la historia por ser el primer político que se enfrenta a una investidura fallida. Recordemos que falló el miércoles y volvió a fallar en el Congreso de los Diputados. Hay que recordar que Susana Díaz acaba de tener 4 votaciones. No, yo digo en el Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados. Pero yo creo que sí es el primero, si no recuerdo mal, que esto no es elegido tras una investidura.
Sí, yo creo que es el primero. Es el primer diputado Tras una no. que tras la investidura, es decir, que si él no llega a si no hay una segunda, en el Congreso, Congreso. Vamos a ir empezando a hacer valoraciones. Tenemos aproximadamente media hora de programa todavía en este especial que hemos decidido realizar coincidiendo con este acto político de hoy, y os voy a ir pidiendo valoraciones. Tenemos como decía todavía media hora, pero Pilar, vou empezando. Falábamos ao principio de que significa, que gañamos, digamos, con este tempo dende o pasado 20 de decembro ata agora. Que sabemos hoxe que non sabíamos cando votamos en decembro? Ben, hai elementos antigos, penso que era un cóctel ou unha mistura de elementos antigos e elementos novos. Eu non vexo por parte dos elementos novos incorporados agora a un cuadro electoral e a un repertorio de pretensamente novas propostas políticas. Eu non vexo que haxa aí, nen do punto de vista noso como galegas e galegos, novidade ninguna, nen tampouco na política española xeral. A que me refiro? Quero dicir, hai unha dose moitísimo máis alta de escravitude da foto, da imaxe, da venda, do espectáculo, da espectacularización en xeral, da conversión da política nun produto efémero que compre ser renovado constantemente, fiando na incultura xeral do público receptor. E entón, onde non vexo elementos de novidade que mesmo moderadamente, pero que serían moi alentadores, pois claro, xa a vista están na reacción da política económica, no uso de unha soberanía independente, non formal ou nominal, ou para atacar a Cataluña, senón unha soberanía real, independente das directrices da Unión Europea e da gran banca, unha tentativa de apertura a respecto da forma da organización do Estado, para que deixase de ser unitario, para que tivese en conta de verdade o seu carácter plurinacional, e etcétera. Claro, vamos un momentito a ver un pouco da votación e despois continuo con a pregunta. María Jesús Moro Almaraz. No. Jaume Moya Matas. No. Pedro José Muñoz González. Sí. Álvaro María Nadal Belda. No. Fernando Navarro Fernández Rodríguez. Sí. Carmen Navarro Lacova. Bueno, 25 síes en estos momentos, 49 noes, ninguna abstención. Pablo Arangüena, ¿qué sabemos hoy que no sabíamos en diciembre? Sabemos, en primer lugar, que se ha fragmentado en 4, lo que antes eran 2, eso sabíamos que se iba a producir, evidentemente, pero lo que no sabíamos es que los sondeos hasta ahora dicen que se mantiene esa situación después de las elecciones, es decir, que el escenario no parece que vaya a variar en gran medida, por lo menos hasta ahora, ¿no? ¿Qué no sabemos? ¿Qué va a hacer el jefe del Estado, que es, a fin de cuentas, el árbitro en este proceso y el que tiene que tomar una decisión ahora, y puede tomar distintas decisiones, como se ha visto antes? Tampoco sabemos cómo en los próximos 2 meses va a evolucionar la opinión pública. Lo que yo sí puedo pronosticar es que a la opinión pública no le gusta que se mantenga excesivamente en el tiempo esta sensación de mercadeo político, ¿no? La opinión pública, o la mayoría de la población, lo que quiere es que se llegue a acuerdos o que se zanje este tema de una vez, ¿no? Y tampoco sabemos cómo van a procesar los partidos sus propias expectativas y la opinión pública, la evolución de la opinión pública, y en función de eso, pues a qué tipo de acuerdos, cesiones se pueda llegar. Bueno, continúo ahora, pero Pablo Carballo, buenas noches otra vez, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, efectivamente. Más cosas que han pasado, bueno, en el entorno de este pleno. Bueno, que están pasando. El momento lo ha generado sin duda Pachi López, muy comentado a través de las redes sociales. Vamos a ver si os parece, bueno, la imagen, el comentario y también las frases de las que más se está hablando. Empezando por la imagen, a la que más vueltas se le está dando en las redes sociales es a esta que estamos viendo. La risa del ministro Luis de Guindos cuando hacía referencia Pablo Iglesias al beso con Xavi Domènech y a su reacción en la pasada sesión plenaria. El comentario lo deja un exdiputado, ahora ya no está en la Cámara, porque su grupo parlamentario, su grupo no ha entrado, UPyD. Es Toni Cantó, Podemos aplaudiendo a Rufián, pero sin lengua. Investidura, era el comentario de Toni Cantó, porque el grupo de Podemos ha aplaudido la intervención de Esquerra Republicana de Cataluña. Y las frases más comentadas de lo dicho en la sesión, hasta ahora ahí van en menos de 20 segundos. No esperemos más, voten sí al cambio. Su fiesta ha llegado al final. Pedro, solo quedamos tú y yo.
el señor Rajoy vote hoy con Bildu, con Esquerra Republicana o con Podemos. Creer que Albert Rivera es Winston Churchill y no Donald Trump se cura en Cataluña. Se lo puedo asegurar. Bueno, pues los comentarios, las frases, vamos a devolver el escaño a Toni Cantó, que ha cambiado de formación, está por Ciudadanos, antes lo era por UPyD, por la formación de Rosa Díez. Bueno, pues algunas de las frases más comentadas, ese beso, ya sabía Pablo Iglesias que el efecto que iba a producir esa forma de empezar esos 7 minutos que tuvo de discurso. Enseguida vamos a saber si ya por fin los gallegos se han tirado a las calles para saber exactamente qué está sucediendo en el Congreso de los Diputados, a ver si con esto de la votación que tiene así, bueno, cierta emoción, bueno, pues hay más interés en algún bar de la ciudad de A Coruña, en concreto del barrio de Agaiteira. Roberto, ¿qué sabemos hoy que no sabíamos el 20 de diciembre? Y hasta qué punto lo que hoy sabemos puede modificar algunas cosas en el caso de que seamos convocados nuevamente a votar. ¿Te refieres al 20 de diciembre antes de las elecciones o después de las elecciones? Después de las elecciones. Bueno, antes de las... O sea, ¿en qué ha cambiado? ¿Qué sabemos? Bueno, pues, es que es muy distinto. No, vamos a ver, antes de las elecciones no sabíamos cuál iba a ser el mapa político y hoy sabemos que hay un mapa político radicalmente distinto en España. Es decir, que un sistema de partidos que se basaba en 2 grandes partidos hoy se basa en 4, ¿no? Y por lo tanto este es el gran cambio. Después de las elecciones, la misma noche electoral, teníamos una gran incógnita y es si iba a haber gobierno, aunque sabíamos que había 2 posibilidades de hacer gobierno. Lo dijo muy bien Pablo Iglesias. Yo tengo pocas coincidencias con Pablo Iglesias, pero en esto creo que lo explicó muy bien. Hay una posibilidad de hacer gobierno, que es un gobierno de gran coalición entre el Partido Socialista, el Partido Popular y eventualmente Ciudadanos, y una posibilidad de hacer un gobierno mucho más difícil, pero en todo caso que se podía haber intentado, que lo podía haber intentado el Partido Socialista con el Partido Socialista y la extrema izquierda. Y no hay más posibilidades. Cualquier otra posibilidad es una ilusión de los sentidos. No te pregunto tanto por la matemática, sino por cosas que han puesto encima de la mesa los diferentes líderes y las diferentes estrategias políticas que hoy pueden condicionar o modificar los votos que se produjeron el 20 de diciembre. Bueno, esto ha sido una exposición también de estrategias y de formas de hacer política. Yo no sé hasta qué punto esto tú crees que va a modificar lo que suceda a partir de ahora. Bueno, es difícil, claro, hacer, diríamos, previsiones sobre cuál puede ser la modificación, pero yo creo que hay datos que obviamente van a influir. Es decir, el posicionamiento de Ciudadanos con el Partido Socialista con toda seguridad va a influir en los votantes de Ciudadanos. Veremos, en todo caso, los votantes de Ciudadanos con toda seguridad, ¿no? Yo no me atrevería a decir con seguridad en qué sentido, pero desde luego que va a influir seguro, porque antes de las elecciones no se sabía si Ciudadanos estaba apostando más por la derecha o por la izquierda, y claramente ha quedado esto vinculado al Partido Socialista. En el caso del Partido Socialista, la campaña va a girar fundamentalmente en torno a la defensa que va a hacer el Partido Socialista de su estrategia, de esta estrategia, y el ataque que va a hacer Podemos al Partido Socialista diciendo que son los responsables de que no haya un gobierno de izquierdas. En el caso del Partido Popular, obviamente la campaña va a girar en torno a la acusación a Ciudadanos de que ha traicionado o de que es el partido, diríamos, submarino del Partido Socialista. Yo creo que hoy tenemos muchos más datos para que la votación de los ciudadanos el día 26 de junio, si finalmente hay elecciones, sea una votación que tenga en cuenta un elemento esencial que no se tuvo en cuenta el 20 de diciembre, que es que no solo vale con votar, sino que hay que votar para que la Cámara forme gobierno. Bueno, cosas que sí, os voy a dejar enseguida porque vamos a hacer ese directo, vamos a hacer esa conexión con el barrio de Agaiteira, allí, como decía, está Sauco Fernández, a ver si las cosas se han ido animando. Sauco, ¿qué ha pasado? Pues buenas noches ya, Fernanda. Pues aquí estamos en el bar Gaiteira. Ahora mismo nos encontramos con Alfonso, un vecino de la zona que estaba siguiendo con mucho interés nuestro programa ahora en la televisión. Alfonso, ¿qué opina de todo lo que está pasando hoy en el Congreso? Pues me parece una auténtica tomadura de pelo al pueblo español. Yo creo que España no merece semejante tomadura de pelo. Trátese como se trate, tanto el señor Pedro Sánchez como el señor Rajoy, pues deja mucho que desear, bajo mi punto de vista. Bueno, Fernanda, pues así se está viviendo esta jornada histórica aquí en Agaiteira. Lo de jornada histórica vamos a tomárnoslo con ironía porque efectivamente la gente, percepción de jornada histórica, más bien rían de rían. No, muy brevemente. No, que luego deberíamos, si podemos, yo querría hacer una referencia al papel del rey, ¿no? Porque es un tema muy importante ahora. El papel del rey lo recuperamos, por cierto, hice haciendo cábalas porque al final os voy a pedir que le pongáis una nota a cada uno de los 4 líderes políticos que están, bueno, que han estado en estas negociaciones, los 4, el papel que han jugado a través de una nota desde las elecciones hasta ahora, para que podamos después hacer una media de la mesa, a ver qué nos sale. José Luis.
A ver, yo voy a dejar las elecciones, que ya he hablado alguien de, yo creo que las va a ver y ya he hablado algo antes de ellas, y voy a dejar también la historia, ¿no? Y voy a decir qué he aprendido o qué ha aprendido el conjunto de la sociedad española de este pleno, de esta investidura. Yo creo que he aprendido 4 cosas, algunas se solapan. La primera es que los acuerdos tienen contexto y condiciones objetivas. No se puede acordar cualquier cosa, no se puede acordar por acordar. Hay acuerdos que son posibles y hay acuerdos que son imposibles. Y nosotros estábamos manejando acuerdos imposibles. La segunda cuestión es que el acuerdo no depende nunca y en exclusiva de la voluntad. Depende de estas condiciones objetivas. Si tú tienes mucha voluntad de acordar, pero no, los ladrillos no se han hecho para el acuerdo, no hay acuerdo posible. La tercera es que no se debe, no se puede ir a una investidura con tan magro bagaje como va esto, porque convierte la investidura en su conjunto en una payasada. Esto es una cosa, porque ¿cómo va a tener importancia, importancia en el barrio de Gaiteira si esto es como ver un partido en diferido entre el Rayo Vallecano y Las Palmas, ¿verdad? No, está todo el pescado vendido y no hay nada que ver en esta investidura. Y el cuarto, que la fragmentación, sobre todo cuando la fragmentación se hace no solo por más grupos, sino por más tipos de fracturas, ahora está la fractura territorial añadiéndose a la fractura ideológica, no es ninguna ventaja. Y por tanto, cuando hacemos la fragmentación, luego tenemos que hacer la defragmentación. Es lo primero que hay que hacer ahora mismo. Y por tanto hay que empezar a decirle a la gente, a ver, a veces creemos que por más barullo hay más democracia, y no, la mayor democracia consiste, lo recordaba antes Roberto, cuando el poder se reparte mejor y con más claridad. Manuel? Sí, que sabemos que non sabíamos a noite do 20 de decembro? O 20 de decembro sabíamos que a sociedade española elixeu un parlamento plural, non? E hoxe sabemos que as forzas dese parlamento plural non son capaces de cumplir cun requisito fundamental nesa situación que é ser quen de chegar a acordos, non? Antes a política española era moi sinxela, era o bipartidismo rotatorio, o partido que ganaba gobernaba, nas seguintes eleccións, os seguintes ganaba outro e volvía a gobernar. Eso relachou. Agora hai 4 partidos que nin siquiera chega a tomarlos de 2 en 2, non? E, polo tanto, eso obriga a unha xestión política mellor. Os partidos, os 4 partidos, mostráronse, eu creo que uns con máis responsables que outros, pero os 4 mostráronse incapaces de chegar a acordos, mesmo de que os ciudadanos entendéramos ben onde están as diferencias para chegar a esos acordos, creo que existe nese sentido. Quen sae máis beneficiado de todo isto? Creo que existe bastante, son inexpertos, ¿no? Os dirigentes dos partidos agasún, e aí hai un problema. Como iba a falar deso, aproveito a pregunta. Eu creo, falando dos discursos, eu creo que deste proceso, non das eleccións do 20, deste proceso, aparece o Partido Socialista e Ciudadanos que van facer un discurso de gobernabilidade, de entendimento, de forzas que son capaces, as únicas forzas que son capaces de chegar a un acordo de goberno. Non o digo eu, o dirán eles, non? Podemos, as confluencias van a ter un discurso moi poderoso, a esquerda leal deste país que somos nós, eles, e é un discurso poderoso. E eu, de paso, e é un discurso poderoso. E o Partido Popular queda con un discurso frouxo, porque o discurso popular é Ciudadanos son do PSOE, a dereita de verdad que hai en España somos nós. E eu teño para min que neste país reivindicarse como que eres a dereita de verdad, auténtica, ao mesmo tempo incapaz de chegar a acordos con outras forzas políticas, te coloca nun espazo moi lateral da política. Gonzalo? Pues mira, eu creo que sí que aprendimos unha cousa importante, e é que determinadas lóxicas e determinado período que o que se iniciou na transición está acabado. E está acabado por lo menos en un sentido, que para que este país fora gobernable, porque éramos unos loquitos e tal, e además tiñamos os militares pendientes de levantarse en armas e tal, necesitábamos maiorías absolutas moi estables para que este país fora gobernable. Ben, pasaron bastantes anos, esa lógica está agotada, temos unha democracia asentada, temos unha democracia madura, e esa democracia madura se manifesta en pluralidade. Eu moitas veces escoitei a reflexión de es que España é unha democracia joven para explicar os seus vicios, e eu nunca entendín como se producía o proceso de madurez hasta este momento que o ves, o proceso de madurez se manifesta en esa pluralidade.
E esa lógica antigua se evidencia no discurso de Rajoy, ese discurso crispado do que está solo e só é capaz de funcionar con maioría absoluta, non entende o contexto. O PSOE demostra dúas almas. O Pedro Sánchez, por exemplo, empeza a falar de ben común, que me parece moi interesante, que é unha palabra, digamos, clave propia das confluencias. E, en cambio, Hernando empeza a falar pensando en non confluir. Entón, independentemente de que eso sexa unha estrategia que permite abranguer un lado e o outro, creo que sí que reflexa dúas almas e ese momento de cambio. E o PSOE ten que decidir para onde va. E entra unha serie de partidos que sí que teñen un bagaxe e unha tradición máis contemporánea, por decirlo así, que a tradición do acordo. En Marea, por exemplo, é un espacio que se produce a través do acordo. Por tanto, esa posibilidade do acordo e esa lógica nova, creo que vai a producirse a partir de aí. Pluralidade como síntoma de madurez, está plantexando Gonzalo. Non sei se concordades con No, vamos ver. España non dá... Solo unha cousa. As maiorías absolutas, verdad, toda a transición fixose sin elas. A ver, se recordamos, verdad? Todo ese momento todo o momento do golpe de Estado aínda non se conocía o que era unha maioría absoluta. Pero a lei de Jón se fixo para garantizar a estabilidade... Para iso fanse outro tipo de normas, verdad? Sí, para garantizar partidos, para garantizar partidos grandes... En España houbo máis maiorías relativas que absolutas. Bueno, pero ata tan, o sea, pero hombre, é certo que un parlamento tan fragmentado como este... No, eso é outra cousa, eso é outra cousa. Decir que solo sabemos gobernar con mayoría absoluta cuando toda la transición se hace con mayoría relativa es una falsedad que permitiría incluso Pachi López desmentir. Pedir alusiones. Por alusiones. Por alusiones, Pilar. Yo estaba allí... A ver, pero por alusiones, por alusiones, a ver, tú por alusiones... España... No, Gonzalo, por alusiones. No, a lei de Jón é unha lei que se fai para garantizar que exista un sistema por aquí en que o Parlamento non este fragmentado e ese tipo de acordos oscilantes, batientes... Pero además es una ley proporcional. É unha lei moi proporcional. O problema non é a lei de do sistema electoral. Que asigna aos restos os partidos máis votados en primeiro lugar. A lei de nos parlamentos autonómicos onde se reparten 70 diputados é moi proporcional. O problema en España non é a lei de León, é o número baixo de escanos que hai en cada provincia. Non ten nada que ver ca lei de León. A lei de León é un que funciona moi proporcionalmente. Hai moitos anos, pero non tantos como para que non teña validade e vixencia. Castelao escreveu que España non dá resolvido os seus pavorosos problemas, utiliza este adxetivo, pero existe para impedir, entre outras cousas, que Galiza poda resolver os seus. E entón eu quero chamar a atención sobre o feito de que o posto antes utilicei un feito executivo e unha declaración de un e outro. Entón eu o que me quero referir é que o que haxa de reformabilidade na política española, de novidade, de pluralidade, de fragmentación, e o que me pergunto é iso como chove sobre nós, sobre a Galiza, e en que sentido? A ver, Gonzalo estaba apelando ao experimento político, digamos, que non se me entenda mal, que foi o mesmo AGE, é un exemplo, non? De cousas diferentes que tratan de chegar a un acordo para facer cousas conxuntas. Eu levo moito tempo da miña vida, adúltera, que diría un bromista amigo meu, observando o seguinte, que calquera que preste algo de atención ao panorama político español en xeral pode facilmente verificar. O refrán é que non chora non mama. Ou dito de outra maneira, eu observo que todo o mundo desde o seu lugar correspondente vale algo na política española na medida en que se autodefine autónomamente e en que se proclama e en que pode, efectivamente, defender desde todas as institucións das cais dependemos, que pode defender o seu propio pabillón, as súas necesidades, os seus problemas. Se eu trouxese aquí, e podo traelo, igual que os chícharos, eu podo traer aquí unha torre de documentos das iniciativas defendidas durante escasos 20 anos polo Bloque Nacionalista Galego no Congreso dos Deputados e non me veríades, porque sumaría unha torre... Estaba falando mesmo de política galega. Alternativa Galega de Esquerda é un proxecto que aparece para presentarse ás eleccións autonómicas. Pero eu falo dunha práctica política e falo de uns froitos e falo dunha posición que está maniatada ou que é autónoma. A ver, retomo ese punto de vista e incorporamos tamén a figura... Non fago nominalismo. Fernando, estou falando de feitos. Pluralidade como síntoma de madurez e tamén a figura que plantexabades do xefe do Estado, Pablo.
Estoy de acuerdo en que la pluralidad es un síntoma de madurez y que la pluralidad que hay en este momento no tiene precedentes, creo, así a bote pronto. Es decir, un escenario de tanta fragmentación como hay en este momento no se ha producido con anterioridad. Y eso va a obligar a operar y a desarrollar pues, nuevas formas políticas de evolucionar, ¿no? Y evidentemente yo creo que tiene razón Gonzalo en el sentido que dice que el Partido Popular está muy acostumbrado a funcionar con mayoría absoluta y en este momento, bueno, los tics de la mayoría absoluta le afloran a Rajoy por todas partes, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo se va a resolver este sudoku en ese pluralismo exacerbado? Porque, cuidado, también hay un problema. La pluralidad es un valor positivo en democracia siempre y cuando no aboque a una fragmentación permanente, es decir, siempre y cuando se puedan conformar mayorías que den salida a las situaciones, ¿no? Y en este momento, además, en este momento de este país, eso es absolutamente necesario, ¿no? Porque tenemos un país que tampoco está en un momento normal. Llevamos 8 años de crisis y tenemos una situación social, económica, financiera muy comprometida, ¿no? Por tanto, yo, pluralismo sí, pero a vaquiña por lo que vale. Bueno, continúa la votación en el Congreso de los Diputados. El Partido Socialista, Pedro Sánchez, que lleva ya sumados 127 votos positivos, 203 votos negativos y 0 abstenciones. Anoramas ya ha votado que sí a favor de Pedro Sánchez. Evidentemente, el resultado va a ser el previsto. Roberto. Sí, no, a mí hay una cosa que me parece interesante reseñar en relación con la pluralidad, con el pluralismo, ¿no? Porque, claro, si no lo decimos podría parecer que desconocemos el dato y es importante reseñarlo. Las más viejas democracias del mundo son democracias bipartidistas. Es decir, la más vieja democracia del mundo es la democracia norteamericana, la democracia inglesa, Canadá, Australia, los países de la Commonwealth, y todas democracias bipartidistas. Son democracias bipartidistas porque la pluralidad tiene que ver en gran medida con el sistema electoral, ¿no? Los sistemas electorales. ¿Pero a ti qué te gusta más? Vamos a ver, a mí me parece que un sistema electoral debe ser un sistema electoral que cumpla una doble condición, que garantice la presencia en las instituciones de las corrientes fundamentales de opinión que hay en la sociedad y que al mismo tiempo garantice la gobernabilidad. Y yo creo que esa condición la cumplía en esencia el sistema electoral español vigente hasta ahora. Garantizaba un sistema de partidos que era muy plural, porque claro, pensar que el sistema de partidos español no era plural, era un sistema muy plural, había 6, 7, 8, 9 partidos en las cámaras. Es el mismo sistema que ha permitido que ahora estén en el Congreso representando los partidos que están. Por eso digo. Pero quiere decir que el sistema ahora ya no nos vale porque nos plantea este problema. No, yo creo que el sistema ahora tiene un problema fundamental y es que no es capaz de garantizar la gobernabilidad. A ver, perdona, vamos al Congreso que acaban de terminar la votación. Vamos a ver qué está pasando. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 350, votos a favor del candidato 131, votos en contra 219, abstenciones ninguna y al no haberse alcanzado la mayoría requerida y en consecuencia al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a Su Majestad el Rey a los efectos de lo dispuesto en el artículo 99.4 de la Constitución y, por lo tanto, se levanta la sesión. Bueno, pues Pedro Sánchez, que se levantó de su escaño y que se dirigió al de Albert Rivera para saludar al líder de Ciudadanos, un gesto simbólico, una indicación, no sé si hay que considerarlo así de lo que puede pasar en el futuro, pero os voy a preguntar, nos quedan 9 minutos de programa, bueno, por lo que consideráis que va a pasar con el rey, engancho con Pachi López, con esa apelación al jefe del Estado, y qué va a pasar con el rey, y continuamos después. A ver, Pablo... Yo solamente decir que el rey se juega mucho en función de lo que haga, ¿no? Porque se le coloca por la Constitución en una situación que no se ha dado con anterioridad, es decir, el rey con anterioridad tenía claramente el guión marcado. En este momento puede adoptar distintas formas, puede directamente no hacer nada y esperar a que corra el tiempo, a mí me parece que sería una barbaridad. Puede repetir con Pedro Sánchez, evidentemente para eso Pedro Sánchez tendría que ofrecerle algún elemento nuevo, abrir el abanico, otra fórmula,
o puede darle la palabra a Rajoy, supuesto que Rajoy esté dispuesto a tomar la palabra en este proceso y no hacer lo que suele hacer, que es la política de la inacción. Roberto Blanco Valdés, sí. el rey. El rey hasta ahora, el antiguo rey, quiero decir, el rey Juan Carlos, se limitó a formalizar la decisión que tomaba el cuerpo electoral. En unos casos con una claridad abrumadora, cuando Felipe González gana en el año 82 con 202 escaños, y en otros casos con una mayoría mucho más corta, en el 93 cuando gana Felipe González con 15 escaños, y en el 96 cuando gana Aznar con 14, 15, 13, no recuerdo exactamente, y en un caso con 600.000 votos y en otro caso con 300.000. Aznar ganó con 300.000 votos y nadie le discutió que formara gobierno. Esto es importante subrayarlo. Por tanto, hasta ahora el rey lo único que ha hecho es llamar al que ha ganado las elecciones, el que ha ganado las elecciones ha formado gobierno y ya está. Ahora tiene una papeleta difícil, pero yo creo que es importante, yo no estoy convencido que sea exacto tal y como lo describe, aunque se podría describir así, como lo describe Pablo. El rey tiene una situación, digamos, esta es la única facultad del rey que le confiere, que le puede conferir eventualmente un cierto margen de maniobra político, y por tanto yo creo que el rey ha de hacer el mayor esfuerzo, y los partidos el mayor esfuerzo, para que el rey no tome ninguna decisión política, no tome decisiones políticas. ¿Pero tú lo ves con la tentación de hacerlo? No, yo creo que no la tiene, yo creo que ha actuado, diríamos, correctamente en términos institucionales, muy correctamente, y yo creo que debe seguir haciéndolo. Por tanto, yo no creo que en estos momentos sea indispensable, aunque se puede hacer, abrir una tercera ronda de consultas, con los grupos. Es posible que el rey pueda esperar a que alguno de los candidatos se postule, y esa postulación se puede hacer de manera informal, comunicando, y se puede hacer de manera formal, haciéndoselo saber al presidente del Congreso de los Diputados, para que el presidente del Congreso se lo comunique al rey. En el supuesto de que fuera así, habría que hacer en ese caso la ronda de consultas para formalmente hacer la propuesta. Hay una única cuestión que yo creo que hay que aclarar. En el supuesto, que es importante aclararla, en el supuesto de que los dos candidatos, diríamos con más posibilidades, que son los primer y segundo partido, solicitasen ser investidos, solicitasen ser propuestos, mejor dicho, es decir, si ahora Sánchez dijera, yo quiero que se me vuelva a proponer, y Rajoy dijera, yo quiero que se me proponga... Tienen que tener cerrado el acuerdo. Yo creo, no solo que tienen que tener cerrado el acuerdo, yo creo que el rey, salvo que la claridad del acuerdo sea tan absolutamente manifiesta que no haya dudas, yo creo que el rey, para no tomar partido justamente, porque sería terrible que el rey se viese en esa ocasión forzado a tomar partido en favor y no en contra de otro, debe llamar al primer, en el supuesto de que los dos quieran ir, debe llamar al que ha ganado las elecciones en primer lugar. Aunque uno garantice, aunque el segundo garantice el juego. Si no garantiza es claro que no, pero si los dos quieren ser y dicen, yo tengo capacidad para garantizar la mayoría, el rey, para no tomar partido, debe llamar al que ha ganado las elecciones. Tenemos 2 minutos nada más para acabar, 3 minutos, José Luis. Perdón, para acabar todos. Estoy básicamente de acuerdo con eso. Vuelvo a insistir en que los precedentes existen y, por tanto, desde mi punto de vista, ahora, salvo que alguien llegue allí y le diga al rey una información que suponemos que es veraz, que diga que está al borde de la mayoría, no debe de haber más consultas. Aunque yo creo que debe de haber una última consulta al final para dar el trámite de he preguntado a la gente y me ha dicho que no. Yo creo que eso no debe pasar de ahí. Lo está correndo e se non ocurre nada en contrario dentro de 2 meses se convocan eleccións. Por tanto, o rei ten un plazo bastante razonable para pensar que vai a facer e en calquera caso, incluso sin facer nada, o problema está resolto. Por tanto, unha opción razonable é esperar sin máis. Creo que a sociedade española non toleraría unha sesión de investidura como esta, non o toleraría, e os partidos e o rei deben ser sensibles a isto. Eu creo que o papel do rei nese sentido é pouco relevante, porque a clave é se hai algún candidato que quen de garantizar que ten apoios. En ese sentido, o único que faría o rei, si hai ese compromiso, que eu creo que só ten unha solución, que é un acordo de esquerda do Partido Socialista ca súa esquerda, non? Pois o rei non poderá actuar, non? E será, efectivamente, as eleccións o 26. Bueno, se están produciendo reacciones que van a poder ver enseguida en el informativo, en el Más que Contar. Pedro Sánchez dice, siento el atasco político causado por estas dos formaciones, estaba nervioso cuando se produjo su salida del Pleno. Pablo Iglesias ha dicho que el único responsable de lo que hoy ha sucedido ha dicho Iglesias que Pedro Sánchez, a ver si lo digo bien, Iglesias es el único responsable de que Rajoy sea el presidente del gobierno, ha dicho Pedro Sánchez. O mes próximo, o mes de abril, previsiblemente, o Estado español vai enzoufarnos de novo cumprindo as condicións onerosas da Unión Europea a respeito do déficit.
por unha banda. Por outra banda, un goberno en funcións. Por outra banda, Citroën de Vigo está plantexando nada máis que un ERE de extinción Pilar, de verdad, qué capacidad tenemos de acabar metiendo las cosas de... Non, acabo de citar unha xeral como déficit. Estouche preguntando polo rei. O sea, que crees que vai facer? Que o rei está maniatado, que non é autónomo. O rei fará o que lle digan as forzas vivas exteriores aos poderes públicos españoles. Imos Fíxate que a ver, concreto responde. Non, maniatado por outras forzas políticas, forzas vivas. Vamos a hacer ese juego final que os proponía. ¿Estamos preparados, compañeros de realización? Estamos preparados. Bueno, pues el juego consistía, vamos a ir viendo a los diferentes líderes políticos, os voy a pedir una nota y al final vamos a hacer una media. Vamos a empezar por Pedro Sánchez, Pablo. Una nota de 0 a 10, 6,5, que por cierto va a ser la misma que le ponga Albert Rivera. Bueno, que esto hay que darle emoción hasta el final. 6,5 a Pedro Sánchez. Sí, yo voy a votar con arreglo a un criterio, porque es importante aclarar con arreglo a qué criterio se vota, no con arreglo a criterios de simpatía política, sino rápidamente. Con arreglo a un criterio que es el de la, diríamos, coherencia entre lo que dijeron que iban a hacer y lo que han hecho. A ver. ¿Por qué me preguntas? Por Pedro Sánchez. 3. José Luis, Pedro Sánchez, 4. Gonzalo. Un 5. Un 5, Pedro Sánchez, Manuel. 4,5. 4,5, Pilar, Manuel. Digo, Pedro Sánchez, Pilar. 3, 14, 16. Pi. Hombre, no, que así para facer a medios compañeiros van en fin. 3, 14, 16. 3, 14. 16, pi. 3,2, veña. O seguinte, Rajoy. Rajoy, 2. Rajoy. Con el mismo arreglo criterio de la coherencia entre lo que dijeron que iban a hacer y lo que han hecho, 6. 6. 8. 8. Un 2. 2. Na facultad sería non presentado, pero poñámoslo en 1. Pilar. 0,123. Bueno, de verdad, podemos redondear un pouco? 0,1. 0. 0,1. Non, evitemos os decimais, veña. Pois entón 0. 0, vale. O seguinte, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, 3,5. 3,5, bueno, redondeado é máis fácil, redondeado. É que había decimais aí, Fernando. 3. 4,5. Bueno, ahora poñemos o 0,5, de verdad, que lío. Roberto. 5. 5. Con arreglo al mismo criterio. Pablo Iglesias. 8. 8. Un 6,5. 6,5. 6,5. 6,5, Pilar. 3,5. 3,5. Albert Rivera. A ver, espera un momento que está perdido. Manuel, 6,5 dijiste. 6,5 Manuel, 3,5 Pilar. Albert Rivera, vamos a por él. Como Pedro Sánchez, 6,5. 6,5. 3, exactamente igual 3. que... Yo lo eché del examen por copiar por Suárez y equivocarse de tema. Gonzalo, 4. Eu creo que foi quen de farfullar 5. 5, Pilar. 0. 0. Bueno, pues vamos a ver qué nota media nesta mesa vai sacar cada un. Os compañeros están aí calculadora rápidamente como se estiveran no 1, 2, 3, así que imos ver a nota media de Pedro Sánchez. Témola xa. 4,4 Pedro Sánchez, Mariano Rajoy, 3,18, Pablo Iglesias, 5,5, Albert Rivera, 3,6. Que cada uno que saque sus propias conclusiones. Cada uno que saque sus propias conclusiones. En fin, señores, que muchísimas gracias de verdad a los 6 por acompañarnos en esta tarde tan... ¿cómo le ponemos? Frustrante, esperada... É unha tarde de verles. Una tarde, bueno, efectivamente. Una tarde tan pintoresca. O máis denotativo é dicer, unha tarde marzal. Unha tarde marzal. Bueno, pois esta tarde marzal que tivemos o placer de compartir con todos vos e que imos deixar con este pequeno resumen do que ten acontecido entre o 20 de decembro e hoxe que é 4M. Sexan felices.